En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: como el Padre me ha amado, así los he amado yo. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecen en mi amor, lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Yo he hablado de esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría llegue a la plenitud. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. Y ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando. Yo no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. A ustedes los llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre se los he dado a conocer. No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan y den fruto, y su fruto perdure. De modo que si lo que le pidan a mi Padre en mi nombre, Él se los conceda. Esto les mando, que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí tenemos una de las respuestas más grandes, sobre todo en este domingo sexto del tiempo de Pascua. El elemento central en el cual nos fijábamos y ahorita, sobre todo en esta lectura, es el amor. Veníamos en los domingos anteriores con elementos que se manejaron sobre todo con imágenes, figuras, como fue el buen pastor, como fue la oveja perdida, como fue también la vid, etc. Ahora se centra, después de que nos dice la primera lectura y el Salmo responsorial, cómo en algún momento todos los hombres son llamados a la salvación, de forma muy particular. También ahora nos presenta en este domingo lo que es el Evangelio. Y el Evangelio viene a ser como la respuesta de esa salvación. El amor que Dios nos vino a traer nos dice lo siguiente, sobre todo, no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino Él fue el que nos amó primero y nos envió a su Hijo. Su bondad, su misericordia se manifiesta en que entrega a su propio Hijo para la salvación de todos los hombres. Y es desde allí donde entre los domingos anteriores habíamos tenido oportunidad de reflexionar sobre imágenes muy claras, con y por medio de las cuales Jesús nos hablaba. La imagen, como ya les decía, la imagen del pastor, la semilla también, la imagen de la vid, y ahora nos lleva a profundizar sobre el mandamiento más importante. Yo siempre he dicho que si en algún momento no hemos aprendido y no sabemos amar, estamos desaprovechando nuestra felicidad. Si no hemos aprendido a ser felices, es que tampoco hemos sabido amar, no hemos sabido vivir. Y por otra parte, el que ama realmente entiende que no se trata aquí de control, de dominio, sino se trata de sencillez, de humildad, de servicio, de donación, de entrega, de generosidad, y póngale todos los calificativos que quieran, porque si no lo hacemos de esa manera, qué desgracia la nuestra. Hoy por hoy el mundo necesita de este tema, necesita del amor de manera muy importante, y en el que tenemos que fijarnos mucho más todavía es porque estamos llenos de muchos egoísmos, de muchas situaciones humanas, sociales, culturales, que no nos han dejado precisamente mirar. Yo, como les digo simplemente con esas palabras, miramos de tejas abajo, pero nunca levantamos la vista más allá. Se enamoró de nuestra pequeñez y no por eso nos eligió, sino más bien elige a los pequeños, no a los que se sienten grandes. Se revela a los pequeños, y esto lo hemos escuchado y lo hemos visto a través de muchos momentos en la Sagrada Escritura. Ha ocultado las cosas, sobre todo más importantes, a los sabios y entendidos, y a quienes se las ha revelado: a los pequeños, a los que en algún momento son sencillos. Se les revela simplemente porque quieren atender y quieren escuchar también esa voz de Dios. Esto es algo muy, muy especial. Dice: abájate, hazte pequeño. Lo que tenemos en la Virgen María es: hágase en mí según tu palabra. La humildad de María es su fiat. Y en esto lo podemos encontrar en muchos otros pasajes. Reconocemos que no somos nada. Él no solo elige, se revela a pequeños, sino que nos llama: vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados, que yo los aliviaré, yo les daré reposo. Por eso decimos que Él elige a los pequeños, y sobre todo a aquellos que están dispuestos a escuchar lo que tú decías ahorita. A veces son cegueras, a veces son ese tipo de situaciones humanas
que no nos deja de alguna forma, sobre todo, estar conscientes de esa gran responsabilidad que tenemos. Pero aquí también nos dice lo siguiente: Él nos ama no porque nosotros lo hayamos amado, sino pues es algo gratuito. Es gracia gratis data, como se decía antiguamente en ese tipo de pensamientos, sobre todo filosóficos y teológicos. Es una gracia totalmente dada, que no tenemos que hacer nosotros nada. La respuesta ahora sí viene. Después de que se nos ha dado ese llamado, se nos ha dado ese amor, ahora sí nos dice, ¿cómo vas a responder tú? ¿De qué manera? María lo hizo. Hágase en mí según tu palabra. Ella reconoció que había algo grande en aquella invitación. Sin embargo, nosotros, ¿cómo lo hacemos en nuestra vida cuando en algún momento las situaciones se presentan? Cuando los cuestionamientos, los planteamientos que a veces aparecen en la vida, pues tenemos que aprender también a decirle: Señor, ¿qué es lo que tú quieres en este momento de mí? Ciertamente que tenemos que reconocer en primer lugar, no somos ni dioses, porque por ahí a veces dice la pregunta más seria y más grande que a veces cuando llega la muerte es: ¿por qué a nosotros? ¿Por qué a esta familia? ¿Por qué esta situación? ¿Por qué esto? Es que no somos eternos, no somos Dios. Sobre todo cuando en algún momento nuestros egoísmos a veces nos llenan, nos encontramos con una situación cuando nos creemos eso y a veces cerramos nuestros oídos, nuestro corazón a otras cosas que tienen gran valor en la vida y que de alguna forma a veces no nos dejan siquiera acercarnos para escuchar la voz de los demás. Esto también es fundamental. Por eso dice, hay que hacernos pequeños, hay que estar atentos para poder escudriñar los grandes misterios de Dios, sobre todo con humildad. Yo creo que esto también es algo que tenemos que en algún momento mirarlo de manera muy especial y de forma muy particular. Pues tenemos que decir, este domingo sexto del tiempo de Pascua, pues nos recuerda que Dios nos ama gratuitamente. Lo escuchamos en la lectura sobre todo del Evangelio. No porque seamos buenos, sino para que seamos buenos. No porque seamos, sino para que seamos. Nos ama porque Él es bueno. Por eso Dios espera de nosotros que le devolvamos también ese amor. ¿Cómo? No lo vamos a hacer de manera directa con Él, lo vamos a hacer a través de, en medio, en el caminar de la vida, en la relación con los demás, porque de manera gratuita Él precisamente nos ha amado y nos ha dado esto. Por eso ahora también nos pide que también nosotros lo hagamos gratuitamente. ¿Qué le dijo a Pedro? Lo que yo he hecho con ustedes, hagan ustedes con los demás. En aquella noche, sobre todo la víspera de su pasión. Pues esto es lo que el Señor quiere también en nosotros, que en nuestra amistad, en nuestra fraternidad, que vayamos siempre viviéndola con gran alegría. Vemos como también en la lectura, sobre todo la segunda lectura, dice de una manera muy especial, se derramó el Espíritu Santo sobre los paganos, enseñándoles que el amor de Dios no tiene fronteras. Y aquí es donde viene una de las grandes enseñanzas que tenemos, sobre todo que estar atentos. ¿Por qué? Porque Dios ama. Y ama de manera total, enviándonos a su propio Hijo y de forma gratuita. Nos enseña también cuántas de las veces, sobre todo a través de ese amor, que de una manera muy particular no tiene frontera, no tiene espacio, no tiene grupos políticos, quiere que todos busquemos de una forma muy particular ese amor hacia los demás. Por desgracia hoy día, y voy a mencionar esto, y qué bueno que estamos aquí en este programa a través sobre todo de Voces del Campo, para que en algún momento prevenir lo que de alguna forma a veces se convierte en un disentimiento, en un enojo, en una polarización, en una situación propiamente de rencores y resentimientos con esas cuestiones políticas. Yo les digo, somos la misma familia, somos la misma comunidad, no te pelees, busca la forma nada más de elegir a las personas más adecuadas y más generosas, no a los más egoístas. Porque tenemos mucha gente muy egoísta que realmente no le interesa la sociedad, le interesa su bien, su dinero, le interesa ganar, le interesa en algún momento estar por encima de los demás y es todo. Yo sí les invito a toda la comunidad, a todos aquellos que en algún momento nos escuchan, que pongamos de una manera muy central qué es el amor. Y el amor manifestado en acciones, en actitudes, en palabras, en momentos sobre todo importantes de relación con los demás y que nos evitemos todo ese tipo de polarización y de enojos que no tienen sentido. Porque la vida cristiana, tenemos que decirle que de manera muy especial, es el gran misterio de nuestra vida, sobre todo en este tiempo, en esta sociedad, en esta comunidad de Peribán, en donde te encuentras tú, allí está la presencia de Dios, pero acuérdate, Dios te ama, Dios quiere que ames. Esto es lo importante. Ojalá que lo sepamos hacer de esa manera.
Acordémonos que la salvación es para todos los hombres, no hay excepciones. Y acordémonos que esa salvación se da en el amor, porque Cristo no dejó solamente para unos cuantos, sino fue para todos la salvación. Por eso, más que pensar en nosotros mismos, tenemos que pensar de manera también generosa, como el Señor sobre todo lo ha hecho. Él se nos ha dado, no hay egoísmo para nosotros. Y en nuestra vida, nuestro egoísmo son los que a veces nos alejan. ¿Por qué? Porque nos llevan a individualismo, nos llevan a pensar solamente en nosotros y se nos olvida que tenemos que ser servidores de los demás. Esa es la fuente, la alegría, el gozo, sobre todo de que en algún momento podamos vivir realmente este encuentro. Es amor que se da totalmente, así es que tenemos que estar muy atentos. Por otra parte, amar, como nos dice, de la manera que Jesús amó, implica siempre radicalidad. Esto es fundamental. Si nosotros en nuestra vida no aprendemos realmente a abrirnos, a ser generosos, a estar dispuestos, jamás podremos decir que realmente hemos sabido amar. Y aquí es donde viene sobre todo la respuesta que Jesús nos trae hoy en el Evangelio, de una manera muy particular, sobre todo pues de forma que nos lleva a ganarnos una vida, pero darla siempre centrada en la entrega, en la generosidad, en la atención, en la distinción de cómo tratamos a los demás. Muchas de las veces es dejar nuestros egoísmos, desacomodarnos en aquello que en algún momento parecía que todo iba bien. Sin embargo, es acceder siempre a una vida mucho más digna, lo que ya decía Jesús hace rato, sobre todo a través de esas cuestiones políticas que a veces se dan donde se piensa solamente de forma muy egoísta, en donde se piensa obtener beneficios en lugar de ayudar a otros. Y yo creo que esto es fundamental para que nosotros sobre todo entendamos cómo de alguna manera tenemos que vivir de este amor. Es un amor de entrega total, sin exclusivismos, pero también es una forma de expresar la totalidad, sobre todo de esa presencia de Dios en medio de nosotros. La vida no es solamente decir yo te amo, yo te quiero, no, es saber también entender que ese amor implica disposición, generosidad, estar con, compartir con, sentirnos que realmente somos una familia a nivel humano, a nivel social, a nivel comunitario, a nivel familiar, a nivel personal. Ahí está la pregunta y está el cuestionamiento que tenemos que plantearnos hoy en nuestra vida. Creo que tenemos una gran riqueza en una sociedad mexicana que todavía hay muchos elementos muy valiosos porque tenemos una fe que aún todavía conserva elementos, pero por desgracia se va perdiendo esa formación, como tú decías al principio. ¿Qué es lo que de alguna manera van cultivando nuestros padres? Y ahí es donde viene el gran reto, donde ha faltado el amor desde pequeño. Cuando se llega grande, el amor no existe, por lo tanto se convierte en que el que tiene más saliva come más pinole, o el que es león seguirá siendo y destruyendo a todos. Y allí es donde viene una de las grandes, sobre todo, situaciones que tenemos que plantearnos. ¿Qué estamos cultivando en el corazón de las familias? ¿Qué estamos haciendo en esta sociedad que hoy por hoy necesita sobre todo de esa presencia de Dios? ¿Qué necesitamos sobre todo hacer en este tiempo para que nuestra sociedad, tan polarizada en muchos campos, sobre todo ahora en este tiempo político que vivimos en nuestra patria, no estoy hablando localmente, sino estoy hablando a nivel nacional, donde una persona se convierte propiamente en polarizante de todos los demás? Y allí es donde tenemos que estar muy atentos para evitar en algún momento caer también en ese juego, sino que estemos sobre todo cuidando, siendo conscientes de que estamos llamados, como nos dice la lectura del día de hoy, a vivir el amor sin excepciones, a vivir el amor expresado sobre todo en el respeto, en la dignidad de las personas, vivir el amor sobre todo, como decían ahorita, decía Jesús, en la justicia, y vivir ese amor sobre todo en la vida. Yo creo que tenemos muchísimas cosas que podríamos en algún momento parecer repetitivo, pero que no es otra cosa sino nuestra gran realidad. El amor no se da solamente de manera etérea, de aquí para arriba y nada más. Acabas de decir precisamente, es horizontal. El amor es horizontal. Tenemos nuestra relación con Dios, sí, pero en la práctica tenemos que vivirlo en la relación con los demás. Y no lo podemos entender si no lo hacemos de esa manera,
porque es lo que nos tiene que llevar a comprender precisamente al que padece, al que sufre, al que pasa necesidad, al que en algún momento vive en la calle, aquel que en algún momento está enfermo, aquel que en algún momento se ve en una situación de conflicto. Es decir, que no hagamos leña del palo caído o del palo seco, sino que hagamos sobre todo que levantemos un poquito más la mirada y que no nos quedemos solamente de tejas abajo, sino que vayamos un poquito más a elevarnos, como nos dice precisamente el Evangelio: mirarán a aquel que levantaron en la cruz, ¿sí? Que alcemos nuestra mirada hacia Él y que desde allí veamos toda nuestra realidad humana, que nos haga sobre todo vivir esa dignidad con entrega, con generosidad. Recordemos, este domingo se destaca las salvaciones para todos los hombres y tenemos que vivirlo con amor. El Señor esté con ustedes Y con su espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Amén. Un mandamiento nuevo el Señor nos dejó: amarnos como hermanos, igual que nos amó. Amarnos como hermanos, igual que nos amó. Lo habías dicho todo y faltaba el resumen. Cuando ibas a marcharte nos diste lo mejor. Te fuiste de este mundo y a la vez te quedaste en la última cena. Inventaste el amor. Un mandamiento nuevo el Señor nos dejó: amarnos como hermanos, igual que nos amó. Amarnos como hermanos, igual que nos amó. Traías un mensaje y te fue en la vida. Te diste todo a todos y nadie te entendió. Los tuyos te fallaron y a nadie tú fallaste. Al final, una tarde, nos dejaste tu amor. Un mandamiento nuevo el Señor nos dejó: